Buenas tardes, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, seguimos el Periscope de esta mañana, que será el 892. Vamos a hablar hoy de varios temas importantes. Esta mañana me han cortado, para ser más exacto, me ha cortado un animalito de estos de 4 patas. Y no pasa nada, por descontado. Pero lo cierto es que estaba hablando yo de los pecadores y los corruptos, y establecía una diferenciación importante. Los pecados se pueden perdonar. Lo que no se puede perdonar nunca es la corrupción. Os hablaba de Granados, que se plantaba en una televisión, en la 13TV y otra vez en la 4, en los programas de la mañana de Cintora. Se plantaba y nos daba lecciones de ética a todo el mundo cuando se veía que no solo había mala olor en la Comunidad de Madrid, sino que también la había en el ayuntamiento y que no se podía creer uno absolutamente nada de lo que estaba pasando. La realidad es que la Púnica fue un gran palo. Un palo que en el fondo se sabe, lo sabíamos, no teníamos ninguna duda que antes o después en Madrid explotaría la corrupción porque ha sido generalizada. No había un euro que agarrar que tenías a algún empresario o algún político tratando de llevarse una comisión. Digo que la diferencia entre los pecadores y los corruptos es que los corruptos no pueden ser perdonados. Y esto es serio. Por ejemplo, Rajoy está empeñado en que no haya ninguna posibilidad de que se conforme gobierno antes del 25 de diciembre. Y por lo tanto, según las malas lenguas, está presionando al rey para que no se le ocurra hacer una ruletilla de esas, una ronda en la que habla con todos los partidos políticos. Está preocupado. Parece ser que entra dentro de lo posible que PSOE y Podemos empiecen a hablar. O mejor dicho, continúen hablando porque ya llevan hablando bastante tiempo por la información que yo tengo. Bien, insisto en lo de Rajoy porque es preocupante. Los corruptos no pueden gobernar este país. Y Rajoy, presidente de gobierno, ha sido el presidente del partido más corrupto de España, en el que ha estado, si no recuerdo mal, no menos de 30 años. Rajoy no puede seguir de presidente de gobierno, porque además es ignorante, inmovilista, incapaz. Nunca ilusionará a nadie, pero lo que es peor, Rajoy, el problema peor es que toda la corrupción terminará saliendo, toda. Y podemos estar así 20 años viendo mierda de corrupción en la que el PP tiene una grandísima parte. Y eso no nos lo podemos consentir. Yo tengo la impresión de que hemos perdido 4 años. 4 terribles años. Y es una pena, porque podíamos haber hecho mucho más y no estaríamos como ahora, que tenemos que ver cómo, desgraciadamente, pasan cosas por el mundo, pasan cosas por Estados Unidos, por Reino Unido, por Rusia, por Europa, y nosotros no pintamos nada y la mayor parte de la gente no se entera de nada. Lo peor en España es que lo que llamamos las élites de la comunicación y de la información están completamente contaminadas. Cuando uno está quebrado no tiene solución. Y el país, les guste o no les guste, incluso con la participación que tiene ahora accionarial por presiones de la vicepresidencia, los grandes bancos y Telefónica, lo cierto es que los bancos están quebrados y los grandes medios de comunicación están quebrados también. Y claro, es un problemón de impresión. He dicho, los bancos quebrados, los medios de comunicación quebrados. Y si somos honrados y serios, tenemos que reconocer que en España, con el tinglao que tenemos montado por los partidos políticos,
Y cuidado, que los nuevos partidos políticos tampoco se tiene claro lo que quieren. Porque con el estado de las autonomías y con los presidentes de las autonomías, cada uno como un pequeño sheriff del oeste, haciendo y deshaciendo, en algunos casos amenazando y en otros comprando. Aquí es que no se salva nadie, joder, este es el problema que tenemos. Hemos conseguido hacer un estado cleptocrático en que el que no roba es idiota. Y el que no está en la política dice que si estuviera en la política, si pudiera, robaría también. Pues no, señores, hay que cambiar esto. Hay que cambiar por lo que digo. Los corruptos no pueden ser perdonados. Si lo dice el Papa, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? Pero hay algo más grave y que el Papa no dice. Los corruptos tienen un problema serio, y es que para más Inri llega un momento que lo consideran normal lo que hacen y que por lo tanto no son corruptos. Creo que Granados en algunas ocasiones daba la impresión de que se creía que él no era corrupto. Estoy diciendo Granados, podría decir Bárcenas, o podría decir Cascos, o podría decir otro tipo de corrupción que se desarrolla a otros niveles, pero que viene a ser lo mismo. Tú no puedes manipular la información en el sentido de premiar a unos y castigar a otros para que a ti te dejan meter a los tuyos en tertulias aburridísimas, dicho sea de paso, pero en las que pinta una persona del gobierno. ¿Qué pinta en una tertulia de la sexta hora o hace un rato? ¿Qué pinta una tía, una secretaria de comunicación, una que está en el departamento de comunicación de Moncloa? ¿Qué pinta en una tertulia para defender planteamientos imposibles del Partido Popular? Porque el Partido Popular hace años que dejó de tener ideología y un proyecto político. Pero siendo como es lo más grave la corrupción, la gente no entiende algo que la condiciona, o sea, que de alguna manera condiciona todas nuestras posibilidades de mejora. Y es, la corrupción impide el crecimiento. Si hay corrupción, no puede haber crecimiento. Entre otras cosas, porque las empresas cada vez ganan menos. Y la corrupción lo único que hace es detraer recursos. Pero fijaros la problemática española y por lo que es cabreante todo esto. Es que cuando había casos de corrupción en la UGT, casos de corrupción en el PP, Operación Púnica o Gürtel, las mil que queráis, ¿es que los bancos no veían exactamente lo que estaba pasando o es que nos chupamos el dedo? Los bancos siempre han visto pasar por delante de sus narices en las ventanillas del banco exactamente todo lo que pasa, todas las transacciones que se hacen a lo largo del día y del año y de los años sucesivos a lo largo de los tiempos. Los bancos, y no solo aquí, también en Estados Unidos, son imprescindibles para blanquear el dinero de la droga o para blanquear el dinero que se ha obtenido por medios ilícitos. Los bancos siempre han sido necesarios para ese tipo de cosas. Claro, cuando en la banca no hay ninguna idea clara de lo que es tener algún tipo de valor, yo recuerdo un banquero que decía esto: si la banca pierde los valores para lo que existe, pues la banca sobra, no merece la pena que continúe. Y tenía razón. Los banqueros corruptos tienen la misma problemática que los granados. Un banquero corrupto tampoco puede ser perdonado. Un banquero que encima echa a un tío a la calle y no se inmuta lo más mínimo, aparte de ser un canalla, es un corrupto. Pero más corrupto es aquel que ha cometido errores de todo tipo en la gestión de un banco y busca soluciones imposibles poniendo al banco al borde de la quiebra. Eso también es corrupción. En estos momentos, en España, todos son grandes problemas. Descartamos al Partido Popular, descartamos a los bancos, descartamos a los sindicatos porque no han estado a la altura de las circunstancias. Somos conscientes de que el neoliberalismo, una de sus grandes victorias fue acabar con el sindicalismo tal como lo conocíamos allá por los años 1900 y pico. El sindicalismo ha cambiado. Cambió mucho en España durante el periodo de Franco,
tuvo ratos buenos, por decirlo de alguna manera, igual que ocurrió en Polonia, pero luego se amoldó al sistema. Creían que con el bipartidismo no bastaba, hacía falta también el bisindicalismo. Y ahí es donde siempre terminan las cosas. Cuando un partido no tiene un proyecto, cuando un partido no tiene líderes que le animen a hacer un proyecto de país, ese partido está muerto. Pero cuando un sindicato hace algo parecido y se vende, por decirlo de alguna manera, a los propios bancos, que se han vendido cientos de veces los sindicatos, cuando se amoldan a la política y solo están para percibir dineros vía subvenciones o vía rarísimas como ocurría en Andalucía, los sindicatos están muertos. Tenemos los sindicatos muertos, tenemos los partidos políticos muertos, tenemos los bancos quebrados, tenemos la prensa del país en manos de la banca quebrada. Fijaros, es jodido estar quebrado, pero si encima dependes de una banca que está quebrada, no está ni claro si el día que necesites que te echen una mano te la puedan echar, porque nuestros bancos no dependen de sí mismos. Nuestros bancos están en estos momentos a las órdenes completas, exhaustivas, al 100% del Banco Central Europeo, no a las órdenes de nuestros gobiernos. Se intentan llevar bien con el gobierno por sentido común, porque les interesa a ambos sobrevivir, pero están muertos, y lo veremos que están muertos, no nos equivoquemos, los bancos están muertos. Es más, os diré una cosa. Si uno de los grandes bancos europeos, como hemos comentado estos días, el Deutsche Bank, esta mañana os decía, ¿sabéis cuánto han caído las acciones del Deutsche Bank en los últimos 10 años? Más o menos a razón de un 10% por año. Mejor dicho, de un 9% por año. Ha caído el 90% de su valor. ¿Cómo puede ser que un banco en 10 años caiga el 90% de su valor? Venga, preguntaros, contestaros a vosotros mismos. Para que un banco caiga así, en una bolsa completamente manejada y manipulada, en unos países con unas monedas completamente manejadas y manipuladas, porque cuando abréis el iPhone y miréis cualquier dato, cómo va el yuan, cómo va el euro, cómo va el dólar, no se os ocurra pensar ni por un momento que el precio que veis ahí, el precio que han fijado por la tarde los bancos en Inglaterra, es el 1,16, por ejemplo, el euro, 1,116 dólares. Eso no es que lo hayan conseguido los mercados, porque se compra o se vende tantos euros, tantos dólares. No, no os equivoquéis. Esas son decisiones que toman los bancos centrales y dicen, pues mira, del día 1 al día 15, la moneda nuestra estará rondando en un intervalo más o menos de 1,120, 1,112, punto. Y sacrosantamente se cumple religiosamente durante 15 días, salvo que de vez en cuando surja lo que llamamos un cisne negro, o sencillamente el movimiento de una mariposa en la otra parte del mundo, que consigue que sea imposible en ese momento casar las cifras para que encaje así. Os he contado estos últimos tiempos que de verdad, quien maneja en estos momentos los mercados monetarios financieros europeos y de Occidente son los Estados Unidos y siempre el Reino Unido, la Citi. La Citi, esa por la que Hollande quiere comerse un cacho, la Citi por la que los amigos de Alemania pretenderían comerse un cacho teniendo el sistema financiero completamente hundido, igual que le ocurre a Francia. Francia, que son más que nosotros, son una panda de basura a nivel de gobierno. Alemania a nivel de gobierno es detestable, por llamarlo de alguna manera, y son 1000 veces mejor por descontado que nuestra Sorayita y nuestro Rajoy y nuestro Guindos y la madre que los parió, ni parecido. Pero lo que está claro es que en ese contexto nosotros no pintamos nada y hay que preocuparse. Por una razón muy simple, porque un día se tomarán decisiones y es posible que en un periscope de un día antes o 2 días antes os hayamos avisado, no será la primera vez que lo hacemos, de qué tenéis que hacer para poder escapar de lo que viene.
Pero lo que es indudable es que no os lo dirá ninguno de los economistas del régimen, por llamarle de alguna manera. No os lo dirá ninguno de los economistas liberales que viven del cuento. No os dirán. Es repugnante leer la prensa española, la prensa económica española, pero cada día más. Y lo digo en serio. El otro día había un tertuliano, un profesor que decía, curiosamente ayudando o tratando de apoyar al exministro Soria, valiente cachondeada, porque era sorprendente. Este tío decía, y tiene razón, que el 80% de la prensa española no merece la pena leerla. Y que por descontado, la prensa económica no se salvaba ni un puñetero artículo de este país. Porque los que podríamos escribir artículos mínimamente decentes, lógicamente tenemos prohibidos que los podamos escribir. Por eso estamos hablando por aquí, y por eso, la verdad que estoy sorprendido la capacidad que tiene Periscope. El movimiento 5 Stelle en Italia, si recordáis, funcionaba a base de dos personas admirables que de la noche a la mañana descubrieron que el sistema italiano no merecía la pena que continuara un minuto más. Y entonces, a lo largo del día, con una televisión, estaban todo el día hablando de los problemas que había en el país, de cómo se podrían resolver, de qué debían hacer para acabar con la casta política, etcétera, etcétera, así días y días y días. Hoy, la problemática de este tipo de movimientos es que como es natural, tienen que tener debilidades por fuerza. En una sociedad como la italiana, que pasó Tangentopoli, ¿recordáis Tangentopoli, no? Democracia cristiana a hacer puñetas, ilegalizada a todos los efectos. Partido Socialista Italiano, ilegalizado a todos los efectos. Su presidente escapado y exiliado en Túnez. El Partido Comunista, idem ad idem. Bueno, en un momento determinado los jueces consiguen prácticamente ilegalizar los partidos en Italia. Y a partir de ahí se conforma otra política, otra democracia, por decirlo de alguna manera, en la que surge un aventurero como Berlusconi, por un lado, y por otro lado aparece un partido que se llama democrático, pero en realidad es un remake del Partido Socialista, del Partido Comunista más light, etcétera, etcétera, incluso de la democracia cristiana, incluso de gente muy católica. Entonces en Italia hay un partido en el que ahora hay un presidente que está ahí, pero no ha ganado ninguna elección, y está el movimiento 5 Stelle, que teniendo posibilidades claras de llegar a ser mayoría, o por lo menos la minoría mayoritaria, tiene el problema de la debilidad de sus estructuras. Una pena. La alcaldesa de Roma no está a la altura, entre otras cosas, porque cuando no se tiene formación, cuando no se ha estado viviendo proyectos de cierta envergadura, es muy difícil que de la noche a la mañana seas capaz de resolver los problemas de una ciudad como Roma. Muy complicado. Allí hay de todo, como aquí en Madrid, no sé dónde está peor. Y es lo mismo que también tenemos que estudiar en España y en Madrid, por descontado, y lo tienen que estudiar los partidos que querían salvar esto un poco. En mi opinión, los errores de Carmena, como los errores de Colau, como los errores de Kichi y como los errores del alcalde de mi tierra, Zara, son claros. No tienen ninguno de ellos preparación suficiente para dirigir una ciudad de cierta envergadura. ¿Y por qué no se tiene preparación para llevar una ciudad de estas características? Pues mirar, entre otras cosas porque se encuentran de repente con unas deudas altísimas. Unas deudas que lógicamente condicionan todo. Los presupuestos de los ayuntamientos en principio tienen que estar equilibrados siempre y por lo tanto el Ministerio de Hacienda les puede hacer 1001 faenas. Si el gobierno de la nación no tiene la capacidad, mejor dicho, es de color distinto, es un gobierno corrupto, como decimos, del Partido Popular, que solo piensa en sus intereses particulares, pues entonces es muy difícil que este gobierno ayude a Zaragoza, o que ayude a Barcelona, o que ayude a Valencia, o que ayude a quien queráis. Pero por otro lado el problema está en la debilidad de los cuadros que hay en los ayuntamientos. Y no es tan difícil de resolver, os lo digo en serio.
En España hay gente muy preparada en el sentido de que ha hecho cursos interesantísimos en universidades extranjeras, que ha estado al frente de empresas importantes, que ha estado al frente incluso de ayuntamientos o de comunidades, en puestos, digamos, en los que había que gestionar los presupuestos, y por lo tanto, hay gente por ahí que en el 15M estaba dispuesto a echar una mano a todo el mundo, y que sin embargo se quedaron fuera sencillamente porque los chicos del botellón, con todos los respetos, y los chicos que llevaban en la movida 20 años, pues de la noche a la mañana creyeron que se puede llegar a gobernar una ciudad simplemente por el tener el deseo de hacerlo. Es muy complicado. Y fijaros la problemática que liga con lo que estoy hablando de la corrupción. Si no conseguimos cortar y capar la corrupción, no hay posibilidad alguna de crecimiento. No hay posibilidad alguna de que nuestros ayuntamientos se planteen desarrollar un proyecto de ciudad pensando en los próximos 20 años, teniendo en cuenta lo que va a pasar o puede pasar en Europa, en Estados Unidos, la globalización, China, etcétera, etcétera. Si tú no haces una ciudad pensando en eso, teniendo en cuenta todo lo que puede pasar, te puedes encontrar de la noche a la mañana pues que estás como en una ciudad de Bruselas, que es completamente incontrolable. Esto también podría pasar en Madrid. Aquí en el barrio, al lado de la Moncloa, al lado del Palacio de la Moncloa, todo eso que es del Pardo para allá y para acá, hacia el barrio El Pilar. Joder, ha caído un delegado de la zona para echarle de comer aparte, el señor Carmona. ¿A quién se le ocurre pensar que este caballero puede llevar un distrito del tamaño e importancia que es el del Pardo Fuencarral, barrio Pilar, etcétera, etcétera? Es completamente imposible. El que no se dé cuenta de esto es absurdo. La gente de los partidos que se meten ahí en la junta del distrito, estoy dándoos un ejemplo para que os hagáis una idea. Saben qué cosas ha pasado a lo largo de los años, saben los problemas de este rinconcito, de esta escuela, de este fondo o de este centro de mayores, saben los problemas que han ido ocurriendo, pero no tienen la visión que hay que tener para poder resolver los problemas del barrio, faltaría más. Y la gente que hay, pues desgraciadamente, son demasiada gente, cuestan demasiado dinero, y encima tenemos entonces una estructura para dirigir el distrito que ni es eficaz, ni es eficiente, ni servirá para nada. Perderán las elecciones en este barrio los chicos de Podemos por culpa de haber metido el pollo este al frente de la Junta de Distrito. Y, pues aguantar, señores. Si no somos capaces de darnos cuenta que en Roma, que en Madrid, que en los barrios de Bruselas, que en los barrios de París, para poder llevarlos adelante tienen que estar perfectamente coordinados con la capital y a la vez con el gobierno de la nación, para tener un proyecto conjunto y de ese proyecto conjunto ir mejorando poco a poco en todos los sitios, nada que hacer. Pero por descontado hay que tener gente preparada. Estos días es triste ver a Errejón y a Pablo Iglesias de pelea. En realidad no sé por qué pelean, porque la verdad, si lo piensan un poco, es menos de lo que se imaginan. El poder no se consigue así, y menos a base de peleas. Ahora resulta que uno u otro tiene la culpa de la pérdida de 1 millón de votos. Desde mi punto de vista, y no tengo la menor duda, el 1 millón de votos se ha perdido porque Iglesias perdió su glamour, primero, por descontado, pero lo segundo y más grave fue porque de repente, en una noche psicodélica de locos, se le ocurrió pensar que sumando los votos de Podemos con Izquierda Unida, Partido Comunista, podía sumar y pasar al PSOE en votos. Demencial. Nadie con sentido común se le ocurriría que en España se puede ir dentro de un grupo con el Partido Comunista. Y no por nada, sino sencillamente porque el Partido Comunista tuvo su tiempo. No en España, que no lo ha tenido nunca. Pero tuvo su tiempo en otros sitios y lugares. Y fracasó estrepitosamente. La planificación no funcionaba.
La nacionalización malentendida no funcionaba. La planificación, los que la hemos estudiado y hemos seguido de cerca, la planificación en la India o la planificación en China y por descontado en la Unión Soviética, nos dábamos cuenta de que con la planificación no se puede ir muy lejos, y en aquellos tiempos menos. Hoy día los ordenadores dan mucho juego, muchísimo. Quiero decir, hoy día se puede utilizar modelos de cualquier tipo y variedad porque los ordenadores aguantan todo lo que les metas. Pero con todos los respetos, las conclusiones que uno sacó en su día de la planificación de todos estos países es que es imposible planificar todo el sector industrial, todo el sector pesquero, todo el sector avícola, todo el sector siderúrgico, todo el sector exterior, sencillamente a nivel de Estado. Es completamente imposible y absurdo. Y por eso hay que tratar de ver dónde están los problemas y qué soluciones puede haber. Para empezar, os he dicho de que habrá que conseguir que todo lo que sabemos ya que está quebrado, que son los bancos, la prensa, por descontado, la administración central, por descontado, las administraciones autonómicas y algunos ayuntamientos. Bueno, si están quebrados, habrá que ver cómo resolvemos eso. Y no darnos 100 años para resolverlo, por descontado. Deberíamos ser capaces de tratar de resolverlo en 2 o 3 años. ¿Y esto cómo se hace? Pues, caray, sencillamente, sentido común. ¿Alguien puede justificar la existencia de 17 autonomías en España y 2 comunidades autónomas? ¿Alguien puede justificar eso que no lo entiende nadie, por burro que sea en el mundo? Es imposible de entender para qué coño necesitamos gobiernos de 12 miembros, por ejemplo, pero por 19, que son aproximadamente 228 ministrillos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué dificultades hay en un país como este, en el que la justicia no es independiente, en que los presupuestos no los maneja el Poder Judicial? ¿Qué problema hay en este país para cambiar un poco las cosas y decir, oye, vamos a centralizar la justicia de alguna manera? No vaya a ser que cualquier sheriff de estos que tenemos, por ejemplo, en cualquier comunidad que se os ocurra, ves lo mismo. El sheriff de Cataluña, por ejemplo. ¿Cómo podemos confiar que resuelvan las cosas? ¿Cómo podemos confiar que resuelvan las cosas si el presidente de Cataluña es un buen chico que le gusta tocar la guitarra, que se lo pasaba muy bien en una radio, pero que tiene que pensar en que tiene un pandullo en Cataluña de impresión? ¿Qué puede resolver el presidente de Cataluña? ¿Qué puede hacer para llevar a los catalanes a la independencia? Absolutamente nada, no tiene nada que hacer y es ridículo todo lo que intenta y hace. Y respeto los sentimientos y los pensamientos de los catalanes. Tampoco entiendo por qué va a estar todo el día el amigo Iglesias diciendo ahora por el País Vasco que estamos de acuerdo en defender que el pueblo pueda tomar sus decisiones y por lo tanto autodeterminarse, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ello y creamos que es mejor que esté en España. Esto no es un argumento válido ni es un argumento realista. Así no se puede hacer nada importante. El PSOE, por el contrario, el carajal que tiene ya es superlativo. Hace unos años me largué del PSOE harto, después de haber vivido mucho y haber aprendido bastante de lo mal que funcionaba aquello. Hice un manifiesto que en el fondo decía que el sistema político español no se podía sostener fundamentalmente por sus partidos políticos. Tengo aquí un pequeño resumen de aquel manifiesto que leyeron 5 o 6 millones de personas, no solo en España, sino también fuera de España. Es curioso, hablaba del Partido Socialista preocupado por él y por descontado el PP me brindó todas las ayudas posibles para que acudiera a todas las televisiones que me diera la gana. Jamás he estado tanto en televisiones. En el fondo, lo que decíamos era en aquello que cómo podíamos revertir el hundimiento total de España. Bueno, pues bien, en aquellos instantes lo más preocupante era que decía yo, nos hemos cargado el modelo productivo, no es broma, nos lo hemos cargado,
el estado de las autonomías se ha desmadrado, la educación tiene perfiles tercermundistas, el estado del bienestar se está hundiendo si nos descuidamos, no habrá manera de salvarlo, y la partitocracia se ha convertido en el enemigo más importante del pueblo español. Añadía que el pésimo nivel de nuestros políticos, con corrupción por todas partes, sumado al absentismo de la sociedad civil y la pérdida de todo tipo de valores, decía yo que pintaban un horizonte negro como en ningún otro país europeo. Y es verdad, España lo tiene peor que nadie, entre otras cosas porque en España tenemos el Estado de las autonomías. Es imposible de financiar el Estado de las autonomías, salvo que la economía española permitiera generar 50.000 millones, 60.000 millones de euros por año más, lo cual es completamente imposible, dado los gastos, digamos, corrientes que hay en las comunidades autónomas. Seguía diciendo cositas del tenor. Ya veía venir a Rajoy, ya se veía que Rajoy iba a ser un pésimo político, pero veía yo algo así como entre ZP, que nos modificó la Constitución, y Rajoy, que le apoyó, más la intervención de la banca española a través de Bankia, y luego ya clarísimamente, sin dudas de ninguna clase, la intervención de la propia economía española, porque en realidad la vicepresidenta del gobierno lo único que ha hecho es seguir las instrucciones de Frankfurt, ni siquiera las instrucciones de Bruselas, nos ha provocado claramente el que hoy día seamos como un protectorado. Decía por aquí que habían conseguido o consentido tras mentir descaradamente al pueblo español que la Comisión Europea fuera el verdadero gobierno de España, pues que es quien dictaba las medidas a tomar, imponía su redacción y controlaba su aplicación. Lo más grave, como decía Rajoy en un ejercicio de inusual sinceridad, era que todo un presidente que había mentido al Parlamento sobre las inmensas corruptelas de su partido, como antes lo había hecho Felipe González, respecto al terrorismo de Estado, decía que los españoles no podemos elegir, no tenemos libertad. Nos guste o no nos guste, no tenemos más remedio que hacer lo que nos ordenan. Yo decía que esto era algo así como alta traición o dejación de sus responsabilidades como presidente del gobierno de España y por lo que tenía que dimitir. Así seguía, y lo podéis encontrar en internet, que porque no está mal, tiene unas ideas claras de lo que realmente estaba pasando. Pero sin embargo, fijaros, dentro de esta situación tan mala que tenemos, la situación de Alemania es mucho peor. Nosotros tenemos en la banca, entre pitos y flautas, de 500.000 millones de euros. Lo malo que tenemos es que estamos agarrados del cuello. Fijaros, la banca un agujero todavía de 500.000 millones de euros. El Estado una deuda total de verdad de 1,5 billones. Los bancos están ahí simplemente para si un día los alemanes y demás que se pongan de acuerdo con los alemanes por intereses comunes quieran recuperar lo que nos han prestado a nosotros, pues lógicamente a través de los bancos tratarán de robarnos todo tipo de riquezas particulares y públicas que tengamos. Pero sin embargo, fijaros la cosa que es lo bueno de lo malo en lo que estamos. Alemania en estos momentos, os he dicho montones de veces, que un país de más o menos un PIB de 2,5 billones de euros, 2,5 billones de euros de los de 12 ceros, tiene solo un banquito que se llama Deutsche Bank, que por eso está a punto de quebrar, que tiene un agujero de 55 billones de euros, pero en derivados, que como os he dicho también muchas veces, y vuelvo a repetiros, en los Periscope hemos hablado mucho de derivados, podéis encontrarlo, y si no en Facebook, y si no en los blogs de Ángel Jimeno, los encontraréis todas explicaciones para lo que está pasando ahora y lo que decíamos de que iba a pasar y además hemos acertado. Alemania tiene un agujero terrible, 55 billones de euros, pero como son derivados, el mal que pueden provocar se puede multiplicar por 10. O sea, podríamos hablar de 500 billones de euros de cualquier manera. ¿Y de dónde salen 500 billones de euros en el mundo? Si el PIB mundial escasamente son 75 billones de dólares, que todavía es menos que 75 billones de euros. Pues bien,
Ese es el problema que tiene Alemania. Por lo que ahora de vez en cuando nos dice que vayamos juntos unidos para salvarnos entre todos. Ni de coña. Iba a decir Carmela. Ni de coña, Ángela. Ni de coña. Los problemas que ha generado Alemania por sus bancos, por sus empresas automovilísticas, pues sobre todo por sus bancos, por falta de control, por dejadez, por chulería, por malas formas de actuar, ese es un problema de Alemania, que tiene difícil solución por descontado y que Europa no está en condiciones de resolverlo por sí sola. Por lo tanto, hay que mirar al exterior a ver qué pasa. China, Rusia, India, lógicamente Canadá, Estados Unidos, México, continente americano. Hay que mirar qué va a pasar. Reino Unido. El Reino Unido, ya os he dicho siempre, que sigue siendo el mayor centro financiero del mundo a pesar del Brexit. Ni color. Cuando la Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad, dice que quiere enviar al señor Daniel Lacalle a pillar un cacho de Citi, yo ya tengo seguridad absoluta de que esta tía, aparte de analfabeta, está zumbada completamente. Y Daniel Lacalle muy malo debe tener para estar dispuesto a ir allí a hacer el papelón de que se nos va a traer un cacho de Citi. No lo sé, ¿qué se traerá? Es complicado de entender este país y la gente que está al frente de nuestras instituciones. Y hablo de la Comunidad de Madrid, que es una comunidad que prácticamente es el 20% del PIB, al igual que Cataluña. Si tenemos una tía completamente analfabeta en temas económicos, no puede resolver nada, solo puede decir chorradas cada día y nombrar y mandar a gentes como en la calle, que, insisto, después del año que ha pasado por aquí, debe ser que tras ser rechazado por empresas importantes en las que quería tener alguna posibilidad, pues si le da de comer la señora Cifuentes a costa del presupuesto de los madrileños, pues la verdad que tiene mucha jeta, puesto que hay muchos madrileños que podrían hacer el trabajo, pero es que además no lo querrían hacer porque no tiene ningún sentido el intentar traer instituciones financieras o traer mercados concretos de la Citi a España. Bien, último minuto para Podemos y PSOE. Yo que me marché del PSOE echando hostias, cabreado como un mono, y lo digo de verdad, porque tienes el sentimiento de que en tu vida has perdido tiempo por haber estado en él, por haber estado rodeado de gente con corruptelas de todo tipo y variedad, no tantas como las del PP ahora, pero corruptelas impresionantes. Después de eso, incluso detestándolo por descontado, considero que en estos momentos lo peor que le puede pasar a España, que el PP y Ciudadanos consiguieran formar algo. Sencillamente porque Ciudadanos está resultando casi peor que el PP, porque es que el Ciudadanos está salvando al PP de las corruptelas que lo matan y que lo condenan a muerte indefectiblemente antes o después. Pero es que si Ciudadanos entra en ese rollo, hay poquito que hacer. Por lo tanto, en mi opinión, en este país creo que antes o después todos los partidos deberán desaparecer como tales y tendrán que surgir otros nuevos. Pero de momento, PSOE y Podemos se tienen que entender. Y si hay que echar del partido a Laje o a Paje, si hay que echar del partido al presidente de Extremadura, si hay que echar del partido a quien haga falta, se echa. Hay que jugar muy fuerte para evitar que pueda gobernar el Partido Popular. Y eso quiere decir que los nacionalistas tendrán que poner algo de su parte. Y el algo de su parte es no pretender que en este momento nos carguemos España. Porque si permitimos que una autonomía sola se salte las normas y se nos marche de España, esa autonomía lo pasará muy mal y España lo pasará tan mal o peor, con seguridad absoluta. Creo que tendrían, como en todos los países civilizados se hace, salvo cuando hay una revolución, deberían pensar que a lo mejor no hay que pedir peras al olmo y no hay que forzar la marcha en el sentido de pedir lo que no se puede conceder, y es hacer referendos de independencia o, digamos, referendos de autodeterminación de comunidades enteras. No es factible, no se puede y no sería consentido además ni por Europa ni por el mundo. Ergo, no sería consentido. ¿Sabéis lo que quiere decir no sería consentido? Que sería machacado
pero sin piedad, sin dudas de ninguna clase, desgraciadamente. Por lo tanto, lo que deberían plantearse es, señores, den al PSOE y a Podemos 2 años para gobernar, en el que se comprometan con su ayuda y apoyo a modificar unas cuantas leyes que es fundamental modificar en estos momentos, e ir pensando en una constitución que permita integrar a los catalanes, a los vascos y demás. Ya sé que es difícil, por descontado. Desde luego el Estado de las Autonomías es inviable, está arruinado, está quebrado, es insolvente. Dicho eso, más insolvente es Alemania, insisto una vez más. Pero el problema es que si no sales de la insolvencia, no resuelves nunca los problemas. Quiero decir, si en España hubiera en vez de 17 autonomías y 2 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, hubiera nada más 6 o 7, el problema seguramente se reduciría de esos 50-60 mil millones de euros que gastamos de más. A lo mejor, con un poco de suerte, ya solo gastaríamos de más aproximadamente 20.000 millones de euros. Bueno, habríamos resuelto una parte del pastel. Eso es fácil de resolver si se quiere, pero hay que tocar el título 8º de la Constitución por descontado. Pero no es tan difícil. En Alemania lo hacen. Quiero decir, los Länders alemanes se unen para tener una dimensión mayor y para que los flojitos, digamos, se compensen con los que están un poco mejor. Algo así podría ser un paso, aunque a mí me gustaría ir mucho más rápido para hacer grandes cambios. Pero desde luego lo que no podemos tener es un déficit garantizado absoluto, diga lo que diga el gobierno, del 5% todos los años, porque eso es lo que nos cuesta el Estado de las Autonomías. Si no resolvemos eso, nada que hacer. Por lo tanto, si los nacionalistas no entienden eso, mal asunto. Si Colau y compañía siguen jugando a si son nacionalistas o si se preocupan por los derechos sociales o no sé lo que son, si no tienen claro que en este momento eso es inviable y no se puede plantear tan siquiera, si no se dan cuenta que hay que intentar un proyecto de nación para toda España, lo tienen jodido y más jodido que nos lo pondrán a los demás. En fin, con esto, amigos, termino mis 30 minutos deseándoos que meditéis sobre lo que vamos diciendo y sobre todo sobre los cisnes negros. No olvidéis que el tema monetario de los bancos en cualquier momento nos dará una sorpresa. Hay gente acojonada completamente, solo esperando que si el Deutsche Bank cayera en estos momentos, que está aproximadamente en unos 11 euros, si el Deutsche Bank cayera de 11 hacia 8, que supondría más o menos un 20 y tantos %, pero en un corto periodo de tiempo, España, Europa no lo puede soportar. Y tendríamos serios problemas. ¿De qué magnitud? Jamás estudiada ni jamás vista en ningún periodo de la historia, porque no ha ocurrido nunca. Pensar en eso y pensar en cómo disponéis de los medios que tenéis, pocos, muchos, los que sea, de forma que en caso de que hubiera crisis, al menos os pudieran servir para salir adelante. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, ese palacio en el que no hay sustancia gris, saludos a todos, amigos. Ángel Jimeno.